El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Tisú presentan la serie Feliz para siempre. Primera parte para el día de hoy 28 de mayo del 2024. Con el propósito de prepararnos para el encuentro con nuestro Dios según Amós 4:12. Muy bien, vamos entonces con el programa de hoy. Nos toca estudiar el versículo de hoy y nos encontramos en Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4. Vamos a ver cuál es el versículo. ¿Cuál es el versículo clave en Daniel capítulo 4? Muy bien. Ok. Yo creo que ya ustedes ya lo tienen, ¿verdad? Daniel capítulo 4. El versículo clave del capítulo 4 de Daniel puede considerarse Daniel 4:34, la primera parte, que dice: al cabo del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Este versículo es significativo porque marca el momento en que el rey Nabucodonosor reconoce la soberanía de Dios después de un periodo de locura impuesto por Dios. Sin embargo, la interpretación del versículo clave puede variar dependiendo de la interpretación personal de el contexto de estudio. Nosotros nos quedamos con este versículo clave. Daniel 4:34, primera parte. Bien, vamos ahora a analizar el capítulo. Bien. El capítulo 4 del libro de Daniel es una narración en primera persona del rey Nabucodonosor. Aquí está un resumen de este capítulo. Versículos 1 al 18. Sueño de Nabucodonosor. Nabucodonosor tiene un sueño de un gran árbol que es cortado hasta sus raíces. Este sueño desconcierta a Nabucodonosor y ninguno de sus sabios puede interpretarlo. Creo que se repite la historia, ¿no, verdad? Ya esto era una costumbre con el rey Nabucodonosor. Bien. A partir del versículo 19, vemos la interpretación de Daniel. Ya el rey no hizo mucho alboroto. Dice, no. Ustedes no tienen llámeme a Daniel. Así que Daniel, lleno del Espíritu de Dios, es convocado para interpretar el sueño. Explica cómo el árbol grande representa a Nabucodonosor, quien será cortado en su poder y será enloquecido por 7 tiempos. Generalmente interpretado como 7 años. La palabra tiempos en sentido profético se interpreta como año, un año. Hasta que reconozca que el Altísimo tiene dominio sobre los reinos de los hombres. A partir del versículo 28 hasta el 33 vemos el cumplimiento de la profecía. Las palabras de Daniel se cumplen cuando Nabucodonosor es alejado de la gente y vive
como una bestia del campo. Este juicio viene como resultado del orgullo de Nabucodonosor. Ahora, ¿qué ocurre a partir del versículo 34 al 37? La restauración y testimonio de Nabucodonosor. Al final de los 7 tiempos, Nabucodonosor se levanta sus ojos al cielo. Su razón le es restaurada y él alaba y honra al Dios Altísimo. ¡Milagro! No, el resultado después de una disciplina, ¿verdad? Reconoce que el reino de Dios es eterno y que Él hace lo que quiere con los poderes del cielo y los habitantes de la tierra. Usted quizás no entienda esto, porque probablemente no ha pasado por una situación, por un crisol que le haga abrir los ojos hacia Dios. Pero los que hemos pasado por momentos oscuros en nuestra vida, entendemos perfectamente lo que le ocurrió al rey Nabucodonosor. Este capítulo, mi querido hermano, destaca la soberanía de Dios sobre los reinos de los hombres y cómo Él puede humillar a aquellos que caminan en orgullo. Es un testimonio poderoso de la transformación de Nabucodonosor y su reconocimiento del verdadero Dios. ¿Será que tú y yo necesitamos la disciplina de Nabucodonosor para reconocer al verdadero Dios? Quiera Dios que no. Oremos. Gracias, Señor, por el capítulo 4 del libro de Daniel. Oramos, buen Dios, para que la experiencia de Daniel 4, de Nabucodonosor en Daniel 4, nos sirva de ejemplo para no tener que pasar por una disciplina de este tipo, para reconocer que tenemos delante de nosotros al verdadero Dios. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Lo esperamos el día de mañana, cuando estudiaremos el versículo del día. A continuación les invitamos para que se queden con nosotros en el segmento La Biblia al Día, en la que vamos a estudiar Oseas capítulo 4. Ya regreso.
Muy bien, vamos con Oseas 4. Muy, pero muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos en Cristo. Vamos a analizar Oseas 4. El capítulo 4 del libro de Oseas es un fuerte llamado al arrepentimiento dirigido a Israel. Los versículos 1 al 3 nos presentan la controversia de Jehová con Israel. O sea, hay un problema. ¿Se acuerdan lo que vimos el día de ayer? Que Dios le pide a Oseas que vaya y compre a Gomer. Y Gomer, recuerdan que era símbolo de quién? De Israel. O sea que Dios le pide a Oseas que pague por Gomer el precio de su redención. Ahora en el capítulo 4, si bien recordemos que en el capítulo 3, la última parte dice que había esperanza para el pueblo de Israel. En el capítulo 4 comenzamos con la controversia de Jehová con Israel, versículos 1 al 3. O sea, comienza este capítulo declarando que Dios tiene una controversia con los habitantes de la tierra porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Debido a la prevalencia del perjurio, la mentira, el asesinato, el robo y el adulterio, la tierra se enluta y todos sus habitantes se debilitan. Esto es lo que nos dicen los 3 primeros versículos. Del versículo 4 al 10, juicio contra los sacerdotes. Tiene que venir un juicio contra los dirigentes principales responsables de la situación del pueblo. Dios acusa a los sacerdotes de ser como aquellos que resisten al sacerdote. El pueblo de Dios fue destruido por falta de conocimiento y Dios castiga a los sacerdotes por su conducta. A pesar de comer, no se saciarán, dice. A pesar de fornicar, no se multiplicarán. A partir del versículo 11 hasta el 14, se habla de la idolatría y la falta de juicio. La fornicación, el vino, el mosto quitan el juicio. Dígame, ¿qué borracho puede racionar? El pueblo consulta a su ídolo de madera y el leño le responde. Debido a la idolatría, las hijas y las nueras del pueblo fornicarán y adulterarán. El leño les responde. A partir del versículo 15 al 19 hay una advertencia a Judá. O sea, advierte a Judá que no peque como Israel. Efraín, otro nombre que recibe Israel, es dado a los ídolos. El viento los atará en sus alas
y serán avergonzados de sus sacrificios. ¿Qué capítulo? Este capítulo destaca la gravedad del pecado de Israel y la necesidad de arrepentimiento. A través de Oseas, Dios llama a su pueblo a volver a abandonar sus caminos. Yo te quiero llamar la atención al versículo clave de este capítulo, el versículo 4. Vamos a ver qué dice el versículo 4, que es, por cierto, el versículo clave, el versículo 4 no, el versículo 12, que es el versículo clave de este seminario. Vamos a ver primero el versículo 4 y luego el versículo 12. Mira el versículo 4. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda al hombre, porque tu pueblo es como los que se resisten al sacerdote. Este versículo expresa la idea de que el pueblo de Israel se ha vuelto tan rebelde que se resiste a la corrección, incluso cuando viene un sacerdote y le habla. Es una fuerte crítica a la actitud del pueblo y una llamada de arrepentimiento. Miremos ahora el versículo 12. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicación lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Terrible. Este versículo critica la idolatría del pueblo de Israel. Ellos consultaban con sus ídolos de madera, una forma de adivinación. En lugar de buscar a Dios, la referencia al espíritu de fornicaciones simboliza la infidelidad espiritual de Israel, que se había desviado de Dios para seguir a ídolos. Dos versículos claves en este capítulo, el 4 y el 12. Pregunto, ¿será que la experiencia de Israel será también la nuestra? Pregunto. ¿Qué me contestan? ¿Será que la experiencia del Israel antigua también es la nuestra? ¿Qué me contestan? A ver. Acá tengo una respuesta. La experiencia de Israel en la antigüedad puede ser vista como una lección espiritual para nosotros hoy, porque no estamos bajo las mismas circunstancias exactas. Aunque no estamos bajo las mismas circunstancias exactas, los principios espirituales y las lecciones de fe, obediencia y consecuencias del pecado son aplicables. En la Biblia, la historia de Israel sirve como un ejemplo de lo que sucede cuando las personas se alejan de Dios y siguen sus propios caminos. Así como Israel fue llamado al arrepentimiento, también nosotros
somos llamados a arrepentimiento de nuestros pecados y a volvernos a Dios. El problema es que si nosotros creemos que no tenemos pecado, entonces, ¿por qué tenemos que escuchar la voz de un sacerdote o la voz de un líder religioso que viene en nombre de Dios? Sin embargo, es importante recordar que cada persona y cada generación tiene su propio conjunto de desafíos y circunstancias. Israel tuvo la suya. Mientras que podemos aprender de la historia de Israel, también debemos buscar la guía de Dios en nuestras propias vidas y contextos actuales. Finalmente, recordemos la pregunta: la experiencia de Israel, el Israel antigua, ¿podría ser la nuestra hoy? Aunque hay paralelismo, no debemos asumir que cada evento o juicio que le sucedió a Israel antiguo sucederá exactamente de la misma manera hoy. Dios trata con cada persona y cada nación de manera individual, según su conocimiento perfecto y justicia, porque Dios es justo, tardo para la ira y grande en misericordia. No te asustes, solamente recuerda que Dios tiene perfecto conocimiento de lo que estás pasando y está aquí para ayudarte a salir de ese problema por el que hoy te encuentras. Oremos. Amado Dios, gracias Señor por la historia registrada del pueblo de Israel en tu santa palabra y en especial en el libro de Oseas. Señor, la situación del Israel antigua puede ser la nuestra hoy. Danos, Señor, ese espíritu de profecía que le diste al pueblo de Israel para que tuviera esperanza. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por permitirnos en esta hora abrir su palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Lutero fue ordenado sacerdote y se le llamó del claustro a una cátedra de la Universidad de Wittenberg. Allí se dedicó al estudio de las Santas Escrituras en las lenguas originales. Comenzó a dar conferencias sobre la Biblia y de este modo el libro de los Salmos, los Evangelios y las epístolas fueron abiertos al entendimiento de multitudes de oyentes que escuchaban aquellas enseñanzas con verdadero deleite. Stuapis, su amigo y superior, le instaba a que ocupara el púlpito y predicase la palabra de Dios. Lutero vacilaba, sintiéndose indigno de hablar al pueblo en lugar de Cristo. Solo después de larga lucha consigo mismo, se rindió a las súplicas de sus amigos. Era ya poderoso en las Sagradas Escrituras y la gracia del Señor descansaba sobre él. Su elocuencia cautivaba a los oyentes. La claridad y el poder con que presentaba la verdad persuadía a todos en su fervor, y su fervor conmovía
los corazones. Hasta aquí el primer párrafo. Estoy tentado a leer los otros dos párrafos, pero vamos a analizar primero. Vamos a analizar el primer párrafo, ¿sí? Vamos a analizar el primer párrafo. Bien, vamos a analizar el primer párrafo. Vamos a ver qué tenemos en este primer párrafo. El primer párrafo describe la vida temprana de Martín Lutero como sacerdote y su transición a la enseñanza a la enseñanza en la Universidad de Wittenberg. Eso lo vimos. Ajá. Aquí Lutero se dedicó al estudio de las Santas Escrituras y en sus lenguas originales, y comenzó a dar conferencias sobre la Biblia. Sus enseñanzas sobre los salmos, los evangelios y las epístolas abrieron el entendimiento de muchos oyentes. El párrafo también destaca la influencia de Staupitz. La pronunciación está un poquito defectuosa, pero ahí vamos. Un amigo y superior de Lutero, o sea, era su jefe, quien le instó a predicar la palabra de Dios. Aunque Lutero inicialmente se sintió indigno de hablar al pueblo en lugar de Cristo, finalmente accedió a las súplicas de sus amigos después de una larga lucha interna. Lutero se describe como poderoso en las Escrituras. El párrafo así lo describe, y se dice que la gracia del Señor descansaba sobre él. Su elocuencia cautivaba a los oyentes y presentaba la verdad con claridad y poder, lo que persuadía a todos. Su fervor también conmovía los corazones de los oyentes. En este punto de su vida, Lutero seguía siendo un hijo sumiso a la iglesia papal y no tenía intenciones de cambiar. Este párrafo pone en relieve la dedicación de Lutero al estudio de las Escrituras y su influencia creciente como maestro y predicador. Vamos ahora a leer el siguiente párrafo, a ver qué nos trae. Dice, párrafo 2, son 3 párrafos en esta página. Lutero seguía siendo hijo sumiso de la iglesia papal. No pensaba cambiar. La providencia de Dios le llevó a hacer una visita a Roma. Emprendió el viaje a pie, hospedándose en los conventos que hallaba en su camino. En uno de ellos, en Italia, quedó maravillado de la magnificencia, la riqueza y el lujo que se presentaron a su vista. Dotados de bienes propios de príncipes, vivían los monjes en espléndidas mansiones, se ataviaban con los trajes más ricos y preciosos y se regalaban en suntuosas
mesas. Consideró Lutero todo aquello que tanto contrastaba con la vida de abnegación y de privaciones que él llevaba y quedó perplejo. Este párrafo describe la experiencia de Lutero en su viaje a Roma. Lutero, aún siendo un fiel seguidor de la Iglesia papal, emprendió este viaje a pie y se hospedó en varios conventos en su camino. En uno de estos conventos en Italia quedó asombrado por la magnificencia, la riqueza y el lujo que vio. Los monjes vivían en mansiones espléndidas, vestían trajes ricos y disfrutaban de comidas suntuosas. Esto contrastaba fuertemente con la vida de abnegación y privación que Lutero llevaba, dejándolo perplejo. Al llegar a Roma, Lutero se emocionó profundamente y exclamó: ¡Salve Roma Santa! Visitó las iglesias, escuchó las maravillosas narraciones de los sacerdotes y monjes y cumplió con todas las ceremonias de ordenanza. Sin embargo, en lugar de encontrar santidad, Lutero se encontró con iniquidad, libertinaje, corrupción en todas las clases del clero y entre los monjes del pueblo. Esta experiencia en Roma, que contrastaba fuertemente con sus expectativas, parece haber sido un punto de inflexión en la vida de Lutero. ¡Qué experiencia! Hemos visto algo del último párrafo, pero vamos a leerlo como aparece. Vamos a ir concluyendo. ¿Qué dice el último párrafo? Vamos a verlo en el original. Dice: finalmente, vislumbró una lontananza, la ciudad de las 7 colinas. Con profunda emoción, cayó de rodillas y levantando las manos hacia el cielo exclamó: ¡Salve Roma Santa! Entró en la ciudad, visitó las iglesias, prestó oído a las maravillosas narraciones de los sacerdotes y de los monjes, y cumplió con todas las ceremonias de ordenanza. Por todas partes veía escenas que le llenaban de extrañeza y horror. Notó que había iniquidad entre todas las clases del clero. Oyó a los sacerdotes contar chistes indecentes y se escandalizó de la espantosa profanación
de que hacían gala los prelados aún en el acto de decir misa. Al mezclarse con los monjes y con el pueblo, descubrió en ellos una vida de disipación y lascivia. Doquiera volviera la cara, tropezaba con libertinaje y corrupción en vez de santidad. Sin verlo, escribió él, no se podía creer que en Roma se comentan pecados y acciones infames y por lo mismo acostumbraban decir, si hay un infierno, no puede estar en otra parte que debajo de Roma, y de este abismo salen los pecados. Hasta aquí la página 117 del Conflicto de los Siglos. Vayamos a la conclusión. El último párrafo describe las observaciones de Lutero en Roma, que fueron profundamente perturbadoras para él. Lutero notó una iniquidad generalizada entre todas las clases del clero. Se escandalizó al oír a los sacerdotes contar chistes indecentes y al ver la profanación espantosa que los prelados mostraban, incluso durante la misa. Además, descubrió una vida de disipación y lascivia entre los monjes y el pueblo. Lutero concluyó que si existía un infierno, debía estar debajo de Roma, ya que este lugar parecía surgir, ya que de este lugar parecían surgir todos los pecados. Esta cita sugiere que Lutero vio a Roma, el centro de la Iglesia Católica en aquel entonces, como un lugar de pecado y corrupción en lugar de santidad. Así lo describió Lutero. En conclusión, la experiencia de Lutero en Roma parece haber sido un punto de inflexión en su vida y fe, como dijimos anteriormente. Aunque inicialmente era un hijo sumiso a la Iglesia papal, las iniquidades y la corrupción que observó en Roma parecen haber sembrado la semilla de duda y descontento que finalmente llevaron a Lutero a cuestionar y a desafiar las enseñanzas y prácticas de la Iglesia Católica de aquel entonces, lo que finalmente condujo a la Reforma Protestante. Esta experiencia destaca la importancia de la integridad y la santidad en las prácticas religiosas y cómo la falta de estas puede llevar a cuestionamientos y reformas profundas. Hay algunas preguntas que voy a dejar para que usted investigue. ¿Cómo influyó esta experiencia en las acciones posteriores de Lutero? Segunda, ¿qué cambios específicos provocó este viaje en la perspectiva religiosa y teológica? Y tercera, ¿cuál fue el impacto a largo plazo de estas observaciones sobre la Iglesia Católica en aquel entonces y la Reforma Protestante posteriormente? Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias Señor te damos por dejar el registro histórico que nos ayuda, oh Señor, a saber por dónde andamos, por dónde vamos y cómo evitar caer en los mismos errores. Oramos, buen Dios, para que
el libro del conflicto de los siglos y otros como este sigan cumpliendo su propósito en la vida de todos los nuevos israelitas espirituales que constituimos tu reino en la tierra. Por Jesús. Amén. El ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan desde Panamá, puente del mundo y corazón del universo, la serie Feliz para siempre, en el segmento El devocional de hoy. Exaltad a Jesús para el 28 de mayo. La escuela de Cristo. Fundamento bíblico. Isaías capítulo 48, versículo 18. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Oremos. Gracias le damos, Señor, por permitirnos en esta hora abrir su palabra. Oramos para que usted nos dirija. Por Jesús. Amén. Vamos a la lectura del devocional y luego pasaremos a su análisis. Vamos con la lectura. La lectura del devocional. Voy a buscar el video. Aquí está. El video con la lectura. Estamos trabajando sobre el deseo de toda la gente, la página 297 y 298. Página 297 y 298. Vamos a quitar todo lo que no es necesario. Estamos listos entonces para escuchar la lectura del devocional de hoy. Escuchemos. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos. Fuera entonces tu paz como un río, y tu justicia como las ondas del mar. Disculpen, hay algo que está ocurriendo. Ya. Ahora sí. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos. Fuera entonces tu paz como un río, y tu justicia como las ondas del mar. Isaías 48 horas y 18 minutos. Debemos entrar en la escuela de Cristo, aprender de su mansedumbre y humildad. La redención es aquel proceso por el cual el alma se prepara para el cielo. Esa preparación significa conocer a Cristo. Significa emanciparse de ideas, costumbres y prácticas que se adquirieron en la escuela del príncipe de las tinieblas. El alma debe ser librada de todo lo que se opone a la lealtad de Dios. En el corazón de Cristo, donde reinaba perfecta armonía con Dios, había perfecta paz. Nunca le halagaban los aplausos,
ni le deprimían las censuras o el chasco. En medio de la mayor oposición o el trato más cruel, seguía de buen ánimo. Pero muchos de los que profesan seguirle tienen un corazón ansioso y angustiado porque temen confiarse a Dios. No se entregan completamente a Él, porque rehuyen las consecuencias que una entrega tal puede significar. A menos que se rindan así a Él, no podrán hallar paz. El amor a sí mismo es lo que trae inquietud. Cuando hayamos nacido de lo alto, habrá en nosotros el mismo sentir que hubo en Jesús, el sentir que le indujo a humillarse a fin de que pudiésemos ser salvos. Entonces no buscaremos el puesto más elevado. Desearemos sentarnos a los pies de Jesús y aprender de Él. Comprenderemos que el valor de nuestra obra no consiste en hacer ostentación y ruido en el mundo, ni en ser activos y celosos en nuestra propia fuerza. El valor de nuestra obra está en proporción con el impartimiento del Espíritu Santo. La confianza en Dios atrae otras santas cualidades mentales, de manera que en la paciencia podemos poseer nuestras almas. El yugo se coloca sobre los bueyes para ayudarles a arrastrar la carga, para aliviar esa carga. Así también sucede con el yugo de Cristo. Cuando nuestra voluntad esté absorbida en la voluntad de Dios, y empleemos sus dones para beneficiar a otros, hallaremos liviana la carga de la vida. El que anda en el camino de los mandamientos de Dios, anda en compañía de Cristo, y en su amor el corazón descansa. Cuando Moisés oró, ruégote que me muestres ahora tu camino, para que te conozca, el Señor le contestó, mi rostro irá contigo, y te haré descansar. Y por los profetas fue dado el mensaje, así dijo Jehová, paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Éxodo 33, 13-14, Jeremías 6:16. Y él dice, ojalá miraras tú a mis mandamientos. Fuera entonces tu paz como un río, y tu justicia como las ondas de la mar. Isaías 48 horas y 18 minutos, el deseado de todas las gentes, 297-298. Muy bien. Esa fue la lectura. Ahora vamos a analizar este devocional en el estilo Tisu. Vamos al análisis en el estilo Tisu. Bien. Primero, atender a los mandamientos de Dios. Isaías 48:18. Es un versículo que nos recuerda la importancia de obedecer los mandamientos de Dios. La paz y la justicia son promesas para aquellos que siguen sus mandamientos. Repito, Isaías 48:18 nos recuerda la importancia de obedecer los mandamientos de Dios, teniendo en cuenta que la paz y la justicia son promesas, escuche bien, para aquellos que siguen sus mandamientos. ¿En qué cámara doy? En esta. ¿Estamos claros? Número 2. La redención y la preparación para el cielo. Esto me recuerda a Amós 4:12. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Este proceso implica conocer a Cristo y liberarse de las ideas, costumbres y prácticas que se adquirieron en la escuela del príncipe de las tinieblas. Esto me recuerda que por allí en alguna gaveta pueden estar guardados algunos recuerdos de cuando el príncipe de las tinieblas era nuestro maestro, nuestro profesor. Pero recuerda, hemos cambiado de profesor. Entonces, deshazte de todo lo que te recuerde la antigua escuela, donde el príncipe de las tinieblas era el rector. Número 3. La paz en el corazón de Cristo.
A pesar de las adversidades, Cristo mantenía la paz porque su corazón estaba en perfecta armonía con Dios. Te recuerdo el punto número 1, atender a los mandamientos de Dios. Si tú estás convencido y convertido, tú tienes paz. Por lo tanto, la paz de Cristo es tu paz. Número 4, el amor a uno mismo y la inquietud. El texto sugiere que el amor a uno mismo puede llevar a la inquietud. En cambio, cuando nacemos de lo alto y adoptamos el sentir de Jesús, buscamos la humildad y la paz. Ya tú no ocupas el trono en tu corazón. El ego no ocupa ese lugar. Es Cristo el que lo ocupa. Número 5. El valor de nuestra obra. No se mide por el ruido o la ostentación que hacemos, sino por cuánto el Espíritu Santo impartimos. Por cuánto del Espíritu Santo impartimos. Amigo, quizás tú estás en la situación que estoy yo, transmitiendo en las redes sociales. No te preocupes si tus videos no hacen tanto escándalo que todo el mundo lo ve. Eso no es lo que importa. No se mide. El valor de nuestra obra no se mide por el ruido o la ostentación que hacemos, sino por cuánto del Espíritu Santo impartimos. Recuerda, si estamos hablando dirigido por el Espíritu Santo, lo menos que vamos a tener es una gran cantidad de seguidores, porque vamos contrario a la corriente. Nadie quiere escuchar la palabra de Dios. Número 6. El yugo de Cristo. Al igual que el yugo ayuda a los bueyes a llevar la carga, el yugo de Cristo nos ayuda a nosotros. Cuando nuestra voluntad se alinea con la de Dios, encontramos alivio en nuestras cargas. Bueno, probablemente tú no seas del campo. Yo no soy tanto del campo, pero los primeros años de mi vida con mi abuela en la isla de San Miguel, aprendí algo de esto. ¿Qué es el yugo? El yugo es un aparato de madera que se coloca en el cuello de dos bueyes. ¿Para qué? Para que no se desvíen de su camino. Porque normalmente uno quiere ir por un lado y el otro quiere ir por el otro, pero esa pieza de madera pesadísima, porque es pesada, que se coloca en el cuello, los mantiene alineados. El Señor Jesucristo sabe que si tú caminas solo, te vas a desviar. Por eso el Señor Jesucristo dice, ven acá, déjame caminar a tu lado y colócate mi yugo. De esa manera te vas a mantener en la línea. Qué lindo, hermoso, hermoso. Me gusta esto. Yo no sé, a mí me gusta esto. El yugo de Cristo. Acepta el yugo de Cristo. Número 7 y último. El camino de los mandamientos de Dios. Andar en este camino significa andar en compañía de Cristo y encontrar descanso en su amor. Repito las 7 lecciones. Número 1, atender los mandamientos de Dios. Número 2, la redención y la preparación para el cielo. Número 3, la paz en el corazón de Cristo. Número 4, el amor a uno mismo y la inquietud. Número 5, el valor de nuestra obra. Número 6, el yugo de Cristo. Y la última lección, no menos importante, que encontramos en el devocional de hoy es el camino de los mandamientos de Dios.
Estos puntos resaltan la importancia de la humildad, la obediencia a Dios y la paz que viene de conocer a Cristo y seguir sus enseñanzas. Espero que este devocional de hoy te ayude a mantenerte conectado a Jesús. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias Señor por el devocional de hoy, escrito por la sierva suya, la hermana Elena Ángeles Guay. Oramos, buen Dios, para que podamos seguir estudiando estas matutinas todos los días. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerda, al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña, siempre gozoso, conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos, rumbo al cielo. Regálame un me gusta si te ha gustado esto y sobre todo, regálale a Jesús un así sea, un amén. Regresamos mañana con el devocional del día, pero en unos minutos estoy contigo con el segmento Escuela Sabática para Nuevos Creyentes. Ya regreso. Bendiciones.